Hoy un programa, digamos, un tanto muy especial. Sí. Pues sí, porque vamos a homenajear a alguien que ha dado toda su vida por estos mundos tan locos y que tanto nos gustan, y desde luego, aunque dentro de la tristeza, somos felices recordando a esta persona que enseguida vas a decir quién es. Efectivamente. Gracias ante todo por estar aquí, por compartir hoy el programa también con nosotros. Y efectivamente, amigos oyentes, creíamos que nunca iba a llegar este momento, pero esa compañera inseparable con la que antes o después nos encontramos en la vida se llevó a una de las máximas exponencias de la divulgación OVNI. 81 años, a los 81 años de edad, Antonio Rivera decía adiós a los que tanto se apasionaron y le siguieron. Y precisamente de Antonio Rivera vamos a hablar hoy, y lo vamos a hacer de una forma, como decimos, muy especial para nosotros y en general para todos aquellos que se sientan atraídos hacia esa disciplina que tanto estudia el fenómeno apasionante de los ovnis, como es la ufología. Antonio Rivera nació en Barcelona el 15 de enero de 1920. Realizaba estudios de filología románica y dominaba hasta 6 idiomas. Se interesó por estos temas relacionados con el fenómeno OVNI en una fecha muy curiosa, muy peculiar y además muy marcada, concretamente allá por el año 1947, cuando por primera vez aparecían en la prensa española una noticia sobre extraños objetos llamados platillos volantes por entonces. Recuerdan la famosa historia de Kenneth Arnold, la visión de Kenneth Arnold en 1947. Creó en el 58 el Centro de Estudios Interplanetarios, el CEI, y entre 1968 y 1971 se encargó, digamos, de la versión española de la revista Planet, publicación francesa creada por Louis Pauwels y Jacques Bergier. En la versión española llevó el nombre de Horizonte y fue una auténtica publicación pionera en la divulgación del fenómeno OVNI, por lo menos aquí en el territorio español. Es dueño de más de una docena de libros y desde luego ha traducido casi un centenar, y su exposición, sobre todo acerca del fenómeno OVNI en la Cámara de los Lores británica, pues fue algo que convirtió a Antonio Rivera en una auténtica y respetada autoridad sobre el fenómeno OVNI. Este fue el padre, amigos oyentes, de la auténtica ufología española, un incansable, un crítico, un seguidor y un buscador de la vida en otros planos. Programa especial el que hacemos hoy en La Llave del Conocimiento, y queremos hacerlo de una forma, como decimos, muy especial. Vamos a hacer un homenaje, un merecidísimo homenaje a esta figura. En la madrugada del 23 al 24 de este pasado mes de septiembre, Antonio Rivera nos decía adiós. La verdad es que necesitaríamos muchos programas para describir a esta importante figura de la investigación, pero vamos a dedicarle tan solo una hora, pero va a ser completa, se lo prometemos, de un programa donde intentaremos acercarle de una forma mucho más profunda a la persona de Antonio Rivera. Se convierte, por tanto, este programa de hoy, de La Llave del Conocimiento, en un merecido homenaje a quien entregó su vida a la investigación extraordinaria. Gracias a él tenemos que decir que muchos hoy nos hemos enganchado de alguna forma a ese carro ufológico con mucha más fuerza, pero desde luego si hay alguien que nos puede hablar sobre Rivera, ese es nuestro invitado, y él ha compartido, amigos oyentes, con el propio Antonio muchas experiencias, muchas investigaciones, malos y por supuesto buenos y entrañables momentos, convirtiéndose por tanto en uno de los mejores discípulos del propio Rivera. Desde Huelva nos vamos hoy hasta allí, hemos conectado con un gran amigo, un gran compañero y por supuesto un gran ufólogo, así lo consideramos, Moisés Garrido. Moisés, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, por decir algo. Por decir algo, porque por supuesto que estamos muy tristes con la muerte de nuestro pionero Antonio Rivera. Ajá. Pues aquí estuviste hace un par de semanas, si lo recuerdas, y ¿quién nos iba a decir que nuevamente estarías hoy con nosotros para un hecho, digamos, tan desagradable, ¿no? Pues sí, la verdad es que no nos lo esperábamos. Sabíamos, por supuesto, que Antonio ha atravesado momentos muy malos, sobre todo en los últimos 10 años, en su salud. Uh-huh. Ha flaqueado muchas veces. Tenía ya 81 años, pero bueno, la verdad es que yo tuve la oportunidad de hablar con él a principios de verano, hace un par de meses. Mantuve una charla muy distendida con él por teléfono y lo vi mucho mejor que años anteriores, con
con su mente lúcida, con una memoria prodigiosa, con muchas ganas de escribir. Estaba muy ilusionado con ese último libro del que luego hablaremos, que será su obra póstuma cuando salga muy pronto a la luz. Y en fin, no ha sido un gran palo. La verdad es que la muerte de Antonio Rivera ha sido una noticia muy triste para el mundo de la ufología, no solo española, hay que tenerlo en cuenta, Pedro, sino para la ufología mundial. Los que le conocimos y tuvimos la suerte de entablar amistad con él, lo hemos sentido mucho, tanto por lo que la figura de Rivera ha significado como pionero de la investigación OVNI, como lo que ha sido como persona, ¿no? Yo creo que Antonio Rivera ha sido un hombre extraordinario, muy amigo de sus amigos, respetuoso con todos los investigadores, humilde y sobre todo con un gran sentido del humor, ¿no? Y la verdad es que ha sido un palo muy grande para todos nosotros. Ajá. Y desde luego muchas han sido las recaídas, digámoslo así, de Antonio. Sí. Lo que pasa es que siempre hemos tenido, digamos, esa fe en que Antonio, con ese espíritu de lucha que tenía, no solo por descubrir, sino también por vivir, porque Antonio, a pesar de sus 81 años, siempre ha sido un niño y ha mirado ese techo sin fin con los ojos de un niño. Parece que una vez más era simplemente, pues eso, una recaída de la cual iba a salir, pero ya sabes que la muerte pues llega para todos por igual, antes o después, en este caso el 23 de septiembre. Realmente impresionante, Moisés. Y la verdad, incluso a veces, y hablando de ese sentido del humor, ironizaba sobre sus propias enfermedades o sobre sus operaciones quirúrgicas. No hace mucho fue operado de una hernia inguinal y hablaba y sonreía y me comentaba de que qué lástima que no había tenido una experiencia cercana a la muerte en ese momento. En fin, que ha sido un hombre con un sentido del humor, con un optimismo increíble, y sí, ha fallecido de lo que esperábamos, de una embolia pulmonar. Ha sido un hombre que ha sufrido otras dos anteriores a principios de los 90, que estuvo realmente al borde de la muerte, la superó, pero en esta tercera ocasión ya no ha podido salir de ella. Pues buenas tardes, soy Claudio Caballero. Hola, desde Claudio. luego que seguramente cuando recibiste la noticia, mucha tristeza, ¿no? Muchísima tristeza. Me vino a la mente los recuerdos que yo guardaba de Antonio Rivera, de los momentos que he pasado con él. Lástima que por la distancia, yo vivo en Huelva, él en Barcelona, no hayamos podido estar muchas veces juntos como nos hubiera gustado para charlar, pero sí, las poquitas veces que hemos estado juntos, pues lo hemos pasado muy bien, hemos pasado muy buenos ratos, hemos charlado de todos estos temas, pero sí que he mantenido mucha correspondencia con él, muchas conversaciones telefónicas y todo eso. En el momento en que el amigo Raúl Núñez desde Barcelona me llamaba para darme la triste noticia, me vino todo ese recuerdo, y esa noche cenando con la familia puse un vídeo, una grabación que tengo, que guardo con un recuerdo y un cariño tremendo, cuando tuve la oportunidad de estar en su casa en San Feliu de Codines en el año 93, toda una jornada entera, en compañía de Antonio y de su mujer Trini. Y bueno, recordando y viendo ese vídeo, pues uno no podía evitar las lágrimas, claro. Pues precisamente por hoy, Moisés, por eso hoy, quiero decir, te conviertes en testigo directo de este caso, porque eres además una de las personas que más ha conocido a Antonio Rivera, que si bien no os habéis visto mucho personalmente, pero sí que has mantenido correspondencia. Sí, desde el año 84-85 comencé la correspondencia, le conocí en persona en el año 89, en el segundo congreso de ufología celebrado en Vinaró, en Castellón, por el entonces jovencísimo Javier Sierra, y desde entonces pues sí, nuestro contacto ha sido muy constante, por teléfono y por carta. Pues precisamente por eso hoy no queremos que nuestro espacio hable de misterios, tampoco queremos que hablemos de ovnis, pero sí que hablamos de Antonio Rivera, porque además se lo merece. ¿Quién era para ti Antonio Rivera? Pues para mí, yo creo que lo ha resumido muy bien el amigo Pedro en su introducción. Antonio Rivera ha sido un hombre muy polifacético, un adelantado a su tiempo, siempre tuvo madera de investigador y aventurero, ha destacado como escritor, ha demostrado una enorme capacidad literaria. En fin, que para Rivera, para todos nosotros, para las tres generaciones de investigadores, para la primera generación a la que él pertenece, todos hablaban bien de Antonio Rivera. La segunda generación, gente como Enrique de Vicente, Juan José Benítez, Julio Arca, pues todos han aprendido
tienen y consideran a Antonio Rivera como un gran maestro, y por supuesto la tercera generación de investigadores como nosotros, como por ejemplo Javier Sierra, Bruno Cardeñosa, Pedro Canto, Manuel Carballal. Todos ellos pues han aprendido y tienen por supuesto a Antonio Rivera como un gran maestro, como una persona de la que hemos aprendido muchísimo, no solo como dentro de la ufología, lo que son las investigaciones o el legado que él ha dejado a través de sus libros, sino como persona, ¿no? Como hemos dicho antes, como una persona extraordinaria y muy bueno con todo el mundo. Muy abierto a todas las opiniones, respetuoso y siempre, como ya hemos comentado, con su sentido del humor, con su simpatía, y eso le abría las puertas en todo sitio, y todo el mundo guarda un grato recuerdo de Antonio Rivera. Y todos hemos comentado estos días por teléfono el enorme vacío que se está notando en la ufología española con la falta de Antonio Rivera. Ajá. Hoy es un día especialmente en el que de alguna forma pues estamos especialmente sensibles por la pérdida, siempre entre comillas, porque nos gusta dejarlo ahí, simplemente queremos decir que es un hasta luego. Algún día yo tengo la fe, y en ese sentido sabes que cuando hablamos de fenómenos paranormales nunca suelo meter la fe, pero ahora sí me gusta meter ese término, porque sí que tengo la fe en el que algún día pues podamos seguir estando en contacto con Antonio Rivera. Pero tampoco queremos trasladar tristeza a nuestros oyentes. Hoy queremos que este homenaje sea muy alegre, y por eso a mí me gustaría, Moisés, que nos describieras de qué forma le conociste, cuál fue ese primer contacto que de alguna forma te unió de esa forma a Antonio Rivera. ¿Cuál fue ese primer contacto? ¿Qué recuerdos tienes de eso? Pues mi primer contacto, como ya dije, fue en aquel segundo congreso de ufología que se celebró en Vinaroz. Llegué y me presenté, digo, soy Moisés, con el que mantienes tanta correspondencia, hombre, que querido nieto andaluz, fue lo primero que me dijo, ¿no? Y eso pues me llenó mucho, ¿no? Y desde entonces siempre en sus cartas o por teléfono siempre me decía nieto andaluz, ¿no? Y en ese día lo recuerdo especialmente, el día aquel que estuvimos juntos con otros investigadores, cómo él se acercaba a nosotros, o sea, se alejaba a lo mejor de los investigadores de mayor edad y se venía hacia nosotros, que por entonces pues teníamos 20, 22 años, y nos decía que le encantaba estar en compañía de los jóvenes investigadores, que le aburrían mucho, él decía, los carcamales de su edad. Claro, creando escuela y creando también un poco de amistad. Por supuesto, ¿no? Y entonces descubrí que era una persona accesible, que era una persona que se ganaba muy pronto la confianza, y sin ningún problema me comentó que él estaba para lo que nosotros quisiéramos, que le podía escribir las veces que sea, que ojalá algún día yo le visitara a su casa, y efectivamente eso ocurrió años después, en el año 93. Y Antonio Rivera ha sido, para mí, para muchos otros de nuestra generación de jóvenes investigadores, pues como un padre dentro de estos temas y fuera de estos temas, porque su consejo y su maestría en todo pues ha sido enorme, ¿no? Enorme para afrontar pues lo que ya sabéis, ¿no? Que dentro de estos temas también existe situaciones o peleillas, rencillas, envidias, pero Antonio Rivera está por encima de todo eso, lo ha demostrado, y su amistad sincera y honesta pues ha quedado ahí, y yo creo que será irrepetible, ¿no? Ajá. Fíjate que es curioso que cuando, digamos, ciertas personas alcanzan pues un alto grado en lo que es la escala de investigación, pues suelen mostrar de alguna forma un perfil totalmente distinto. Sin embargo, Antonio era distinto a este perfil que estamos comentando, ¿no? Era realmente humilde y, como tú dices, pues no necesitaba que nadie se acercara, porque siempre él se adelantaba, siempre tendía la mano, siempre le gustaba incluso aprender de aquel que no tenía conocimiento de lo que estaba incluso hablando. Sí, sabía oír a los demás. Y efectivamente, como bien dice, siempre tendía su mano hacia todos, ¿no? Y no le importaba de dedicar horas a cualquier persona que quisiera hablar con él, aunque fuera una persona no conocida dentro de estos temas. Yo recuerdo cómo se acercaban en aquel congreso de ufología del año 89 muchas personas anónimas, gente que asistían a ese congreso, que con cierta timidez se acercaban al maestro Rivera, pero el maestro Rivera
sin conocer a esa persona, le ponía su mano en el hombro y le hablaba como si fuera un amigo. La verdad que eso todo el mundo lo recuerda de Antonio Rivera, ¿no? Pues ya saben, amigos oyentes, que en la página de web de La Llave del Conocimiento hemos colocado algunas cosas concernientes a la figura de Antonio Rivera, entre ellas un maravilloso artículo que el propio Moisés Garrido, la persona que hoy tenemos como invitado en este programa, pues ha hecho, y como él muy bien nos dice, más que con la mente, de alguna forma pues lo ha hecho con todo el corazón del mundo. Pueden acceder a esa página, a esa dirección web que siempre ha estado a su entera disposición y que lo sigue estando, cuya dirección ya saben que es www.iespana.es/La Llave del Conocimiento. Ahí encontrarán un poquito de la opinión personal que Moisés Garrido tiene acerca del recientemente desaparecido Antonio Rivera. También hay otra cosa que colgamos, y es que de alguna forma pues le adelantábamos que hoy tendríamos este especial programa dedicado a la figura, a homenajear a esa figura, al padre de la ufología, Antonio Rivera, y decíamos en esa, digamos, publicidad que dábamos de antemano, en esa anticipación, que hoy no nos parecía justo desarrollar el tema sin que el propio Antonio Rivera estuviera entre nosotros, que sé que ahora mismo está entre nosotros, pero queremos hacerlo de una forma mucho más sólida. Así que, Moisés, si te parece, vamos a escuchar con un poquito de mala calidad, tenemos que decirlo, que los oyentes estén muy atentos. Vamos a escuchar al propio Antonio Rivera en una de sus intervenciones, precisamente hablando con Moisés Garrido en el programa que él tiene en Huelva, llamado La Frontera de lo Desconocido. Ahí Moisés le preguntaba un poquito su opinión personal sobre lo que era el fenómeno OVNI. Moisés, ¿lo recuerdas esto? Sí, por supuesto, le hemos hecho muchas entrevistas radiofónicas, siempre ha estado disponible para nosotros y siempre aportando todo su caudal de conocimiento, que es enorme, claro. Y me parece estupendo que lo recordemos con su propia voz. Pues esto es, amigos oyentes, lo que van a escuchar ustedes a continuación. Antonio Rivera, su opinión personal sobre la existencia real, puramente real, del fenómeno OVNI. Aquí la tienen, pongan atención. En primer lugar, el fenómeno OVNI existe. El fenómeno OVNI es real. De los miles y miles de observaciones que se han hecho a lo largo de estos años, yo diría que un 5% se refiere a objetos que no son de este mundo, es decir, que son el resultado de una tecnología superior. Y cuando digo el 5%, parece, en primer momento, que digo una cifra baja, pero no, porque es un 5% sobre miles de observaciones. O sea que no es una cifra tan baja como pudiera parecer. Perdón. Estas observaciones, como te digo, se refieren a objetos que seguramente no son resultado de ninguna tecnología terrestre. Eso es lo primero que les dije. Por segundo, que les dije, que te voy a repetir ahora, es que la hipótesis menos insatisfactoria para explicar el fenómeno OVNI es la hipótesis extraterrestre. Es decir, que estos objetos no proceden de nuestro planeta y que seguramente están tripulados por seres que no son humanos. Y a partir de ahí, en fin, se extiende todo lo demás, ya que es evidente. Están aquí con una misión que empezamos a intuir que cuál puede ser, y posiblemente están aquí desde el comienzo de la historia humana, incluso antes. Luego parece ser que no hay un origen solo, sino que hay varios orígenes. Por ejemplo, yo diría que 4 o 5. No tantos como, por ejemplo, presume el señor Freixero, ¿no? El gran amigo mío, que es Salvador Freixero, el cual dice que hay 70 razas de extraterrestres que nos visitan. Bueno, yo creo que eso sería exagerado. Sería convertir a la Tierra en una especie de Rambla barcelonesa donde se pasean centenares de personas. No. Yo creo que con 4 o 5 podemos quedar ya satisfechos. Ese es, amigos oyentes, Antonio Rivera, nuestro querido Antonio, que siempre permanecerá en nuestro corazón, en nuestro recuerdo, y con nosotros seguirá vivo, nunca fallecerá. Impresionantes palabras, y creo que Moisés coincidirá conmigo en que incluso hasta críticas, un 5% de esos casos a los que de alguna forma se le atribuye una naturaleza, digamos, pura extraterrestre, Moisés. Sí, efectivamente.
Pero ese extracto que has puesto, yo creo que resume perfectamente la visión que tenía Antonio Rivera del tema OVNI, ¿no? Siempre ha estado convencido de la realidad del fenómeno OVNI, también lo ha estado de su procedencia extraterrestre, ha investigado muchísimos casos, ha acumulado muchas pruebas, muchas evidencias y ha defendido en todo el mundo, en sus conferencias, en sus artículos, en sus entrevistas, la realidad de este tema, ¿no? Y yo creo que en esa entrevista, pues, demostrando una vez más su prodigiosa memoria, nos ofreció muchísimos casos, muchísimas historias relacionadas con sus investigaciones y demás, ¿no? Y es que, escuchando a Rivera, me viene a la memoria todo lo que este hombre ha aportado, ¿no?, a la ufología durante sus tantas décadas de investigación y de estudio, ¿no? Recordemos que trabajó en algunos modelos teóricos que incluso rozaron ciertos niveles científicos, a pesar de que estamos hablando de un tema tan escurridizo como el fenómeno OVNI, ¿no? Uh-huh. Hipótesis como la del ciclo bienal o las ortotenias, que parecían tener cierta verosimilitud. Pudo realizar Rivera ahí determinadas investigaciones y después que fueron divulgadas en su día, que incluso a los más críticos y a los más escépticos le hicieron dudar, ¿no? Hay algunos avistamientos, por ejemplo, lo del famoso ciclo bienal, que primero fue desarrollado por Eduardo Huerta, observando un incremento de avistamientos OVNI cada 2 años, que coincidía curiosamente con la oposición Marte-Tierra, es decir, con el momento de mayor acercamiento de ambos planetas. Pues Rivera sugirió la posibilidad de que Marte estuviera habitada por una civilización inteligente, o bien autóctona o bien procedente de otros planetas, ¿no? ¿Y hasta qué punto Moisés llevó esa, digamos, entre comillas, teoría a lo que es una de las experiencias maravillosas e inolvidables, que llegó incluso a intentar contrastarla en esas experiencias a las que me refiero, a las que llamamos alertas OVNI? ¿Lo recuerdas a través del Mundo Misterioso? Sí, por supuesto. Muchísimas alertas OVNI que, viendo los trabajos de Antonio Rivera y de aquellos pioneros, como el antes citado Eduardo Huerta, bueno, pues se hacían con ese ciclo, y efectivamente durante años se podía predecir el incremento de casos OVNI en determinadas fechas a raíz de esta hipótesis del ciclo bienal, y durante esos años se veía que efectivamente había una mayor densidad de avistamientos OVNI en determinadas zonas. La voz del Rivera que hemos escuchado, ¿cuántos años tenía entonces cuando le hiciste esta entrevista, Moisés? Esa de abducción pues tendría 75, 76 años. Y lo que mejor conservaba en la cabeza, desde luego. Por supuesto, y incluso la última que le hicimos a finales del año pasado, si no recuerdo mal, con motivo de uno de sus últimos libros, pues la verdad que nos demostró que seguía exactamente igual, con esa lucidez y agilidad mental que siempre nos ha asombrado, dando fechas, datos y perfectamente bien, ¿no? Moisés, muchos son los legados, muchas son las obras que nos ha dejado, pero ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es la que más te ha impresionado, la que más te hizo vincularte a todos estos temas? Pues la primera, la gran obra, el gran enigma de los platillos volantes. Bueno, hubo otra anterior suya en el año 61, pero sobre todo el gran enigma de los platillos volantes, ¿no?, del año 66, que es considerada por muchos como la Biblia de los ovnis. Esa fue la obra que a mí me marcó, que me hizo descubrir lo complejísimo y lo importante que es el fenómeno OVNI, y la verdad es que esa obra fue para muchos como uno de los mejores libros escritos jamás sobre el tema OVNI, ¿no? Es la más completa para ti, entonces. Sí, la más completa, ¿no? Después, más tarde escribió otros libros que alcanzaron también una gran popularidad, como por ejemplo Proceso a los OVNI, Platillos volantes ante las cámaras, Un caso perfecto, en la década de los 60. Todos esos libros de Antonio Rivera sirvieron para que surgieran muchos entusiastas que en poco tiempo se convirtieron en investigadores OVNI, ¿no? Pero todos ellos hablan del gran enigma de los platillos volantes como la máxima obra de Antonio Rivera. ¿Qué es lo que más, a lo largo de tu contacto con Rivera, qué es lo que más te llamó la atención del propio Antonio? Su personalidad. Su personalidad. Sí, y que me parecía que era un hombre que no era de este tiempo. Ya lo dije antes, que parecía un adelantado de su tiempo, y que su juventud interior también me llamaba mucho la atención, ¿no? Era un hombre que estaba al día,
que le interesaba mucho la ciencia, las teorías vanguardistas, todo lo que tenía que ver con el ser humano, con la física, con la astronáutica, con la exploración del espacio. Era increíble Antonio Rivera cuando hablaba uno con él. La verdad es que parecía un auténtico filósofo. De hecho, él estudió filosofía y letras, lo que pasa que la guerra civil truncó que terminase la carrera, pero era un erudito de muchas materias. Recordemos también que fue un pionero de la investigación submarina en España, que en el año 53 fundó el CRI, el Centro de Recuperación e Investigaciones Submarinas, a raíz de las obras que él traducía al castellano de Cousteau. Se interesó muchísimo por el mundo submarino y también en eso destacó durante muchos años Antonio Rivera. Ese era nuestro Antonio Rivera, el decano, el auténtico decano de los ufólogos españoles, acreditado internacionalmente como uno de los mejores especialistas del tema, de la materia. Director... Tengo aquí, Pedro, permíteme, sí, varias cartas de Antonio Rivera, y en una de ellas se ve cómo conecta también con la tercera generación de ufólogos, con los más jóvenes, ¿no? Como antes dijimos, que se sentía muy joven interiormente. En una carta me decía que con los carcamales de mi edad me aburro soberanamente, solo saben hablar de sus batallitas y de sus achaques, en cambio con los jóvenes como vosotros me encuentro estupendamente, porque en el fondo soy joven, muy joven, solo que tengo la carrocería un poco apoyada por el paso de los años, pero el espíritu vive fuera del tiempo. Así era como pensaba Antonio Rivera, amigo Pedro. Impresionante son esas palabras, ahora recordarlas aquí y compartirlas. Te lo agradecemos de antemano en una carta tan personal como es en la que has mencionado, entre otras muchas, por ese continuo contacto con el gran maestro Antonio Rivera. Director también de esa gran revista desaparecida que hemos mencionado, dedicada pues al esoterismo y al pensamiento, llamada Horizonte. Sí. ¿Qué recuerdos tienes de aquellas publicaciones? Pues tengo el placer de tener unos cuantos ejemplares. Antonio Rivera me regaló un par de ellos y después en algunas librerías de viejo he conseguido otros más. Fue una obra también adelantada a su tiempo. La dirigió entre el año 68 y 71, si no recuerdo mal, y fue una obra consultada por muchísimos hombres de ciencia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Fue una obra muy galardonada y que supuso pues un vuelco tremendo en la divulgación científica y paracientífica en nuestro país en aquella época. Otra de las cosas, Moisés, que nos puede llamar mucho la atención es que defendiera a capa y espada el caso Humo. Efectivamente, un caso polémico, un caso controvertido, pero que sí, Antonio Rivera se dedicó en cuerpo y alma también al controvertido asunto Humo, ¿no? Y lo ha defendido hasta su muerte, efectivamente, pese a que ya muchos investigadores del fenómeno OVNI y humólogos, a raíz de las declaraciones hace años de José Luis Jordán Peña atribuyéndose la autoría de esas cartas supuestamente transmitidas por los humitas, pues hay un escepticismo general sobre el tema, pero Antonio Rivera, de los poquísimos investigadores, como junto con, por ejemplo, Ignacio Darnaude, que ha defendido hasta los últimos días de su vida la autenticidad del caso Humo y de que efectivamente seres procedentes de una estrella a una distancia de nosotros de 14 años luz han arribado a la Tierra y han mantenido contacto con supuestos humanos. Él lo ha confesado siempre, estar seguro de ello, y así lo ha asegurado sin temor al ridículo ni nada. Él ha defendido a capa y a espada esa creencia que él tenía. Ajá. Tú que estuviste a su lado, Moisés, ¿cuál crees que fueron esas razones? Porque imagino que las tendría ahí con bastante peso, por las que Antonio siempre dio tanta credibilidad a Humo, a pesar de esas pruebas que posteriormente se presentaron que ponían al caso como el mayor fraude de la historia ufológica española. Sí, pues él ha defendido siempre las supuesta autenticidad de la fotografía de San José de Bardera. Él ha defendido que esas cartas transmitidas a determinados ciudadanos españoles, sobre todo madrileños, en los años 60, cartas en las que aparecían textos de temas de astronomía, de temas de física. Él consideraba que tales textos eran mucho más adelantados a lo que la ciencia de entonces transmitía en las obras divulgativas.
él ha defendido eso, y él ha defendido la posibilidad de que efectivamente seres extraterrestres hayan convivido entre nosotros. En aquella época, pues, había muchos más que apoyaban esa idea. Había, como bien conocéis, muchos grupos, entre ellos el que de alguna forma lideraba Fernando Sesma en los sótanos del Café León de Madrid. Sí, después surgieron otros grupos como Eridani, etcétera, pero poco a poco, con el paso del tiempo y por supuesto con las investigaciones que en su día ya realizaron ufólogos más jóvenes como Carlos Berché, como José Juan Montejo Aguilera, etcétera, etcétera, pues ya estuvimos viendo cómo el fenómeno humo, se iba derrumbando pieza por pieza, ¿no? De todas formas, Moisés, yo creo, y así lo expongo, que toda una institución como era Antonio Rivera defendiendo este tipo de casos nos debe hacer dudar a todos de su veracidad. Sí, claro, no sé si... Antonio Rivera ha pasado malos momentos en los que se le ha criticado mucho, en los que no ha recibido todo el apoyo que debería. Ciertamente Antonio Rivera en algunas cosas, pues la verdad fue demasiado crédulo. Él fue autor de algunos libros de humo y tenía que defender eso hasta la hora de su muerte. Recordemos que libros como El misterio de humo hicieron que este tema marginado de la ufología se convirtiera de pronto en uno de los que más se hablaba en reuniones, en congresos, en revistas, en programas de radio. Si vamos a los archivos de esa época, vemos que el tema humo era la comidilla de todos los congresos y todas las reuniones del tema OVNI, ¿verdad? Que incluso se hicieron congresos, sobre todo por vuestra zona, ¿no? Claro. Dedicados a humo, ¿no? A través de Marhuenda, ¿no? Se realizó muchas reuniones y en las que Rivera asistía. Después están esas presuntas llamadas telefónicas de Hummitas que recibieron algunos investigadores, que también Antonio Rivera le atribuyó la posibilidad de que fueran reales, ciertas, ¿no? En fin, que eso lo defendió a pesar de las críticas, pero bueno, hoy día yo particularmente soy muy crítico con el tema humo y bueno, hay que respetar que Rivera llegara hasta el final de su vida defendiendo eso, pero eso ha pasado también como con otros asuntos, ¿no? Yo también he visto que Antonio Rivera descuidó otras parcelas de la investigación OVNI, ¿no? Fue un defensor de la ufología ortodoxa, un creyente acérrimo de la hipótesis extraterrestre. No sé, por ejemplo, cuestiones como las que tocamos hace varias semanas en este programa, me refiero por ejemplo a la paraufología, no eran muy del agrado de Antonio Rivera, ¿no? Para él los ovnis son un fenómeno físico y de origen extraterrestre, y fue una cosa que yo le reproché varias veces, ¿no? Siempre amistosamente, por supuesto. Recuerdo una conversación que mantuvimos el año pasado y yo le comenté algunas investigaciones que estaba realizando sobre ese aspecto parafísico y todos esos elementos oníricos que presentan los encuentros cercanos, las abducciones y las visitas de dormitorio. Y finalmente Rivera, aunque a regañadientes, tuvo que reconocer que sí, ¿no? Que el fenómeno OVNI es mucho más complejo de lo que parece, que la mente juega un protagonismo, yo diría que esencial en toda esta historia. Y me dijo que ya no le convencía mucho aquel axioma que defendió durante décadas, que decía que el fenómeno OVNI es algo independiente del factor humano, ¿no? Hoy sabemos que esto no es así, que la paraufología está esclareciendo muchos interrogantes que presenta la casuística OVNI, pero a Rivera le costaba mucho adentrarse en esos nuevos postulados, ¿no? Pero con respecto al tema de humo, sí que me gustaría dejar algo claro, y es que no solo hablamos de Antonio Rivera, son muchos los investigadores y ufólogos que de alguna forma siguen defendiendo a capa y espada el tema humo. Pero cuando yo personalmente hablo del tema humo, es de la auténtica y la realidad subyacente que puede girar en torno al tema humo, no de los auténticos montajes que luego se han demostrado efectivamente que son fraudes, y que vinieron muchísimos. O sea, podemos comentar muchas fotografías, incluso por Cieza, aquí por nuestra maravillosa tierra, tenemos unas fotos impresionantes que están en el archivo de este programa y de este equipo de investigación, y son imágenes fraudulentas. Lo que pasa es que a raíz de todo este tipo de montajes, parece que se crea una desinformación para digamos, aislar lo que es el auténtico fenómeno en sí, ¿no? Todavía no está muy esclarecido. Porque humo es un caso muy ramificado. Y, por supuesto, yo creo que José Luis Jordán Peña
ha podido estar detrás, por supuesto, pero no creo que sea el único. Claro. Por lo tanto, decir que José Luis Jordán Peña tiene toda la autoría de tantos informes, de tantas historias, de tantas cartas remitidas incluso de países escandinavos, por ejemplo, y de algunas fotografías, incluso en casos ovni no relacionados para nada con el asunto Humo, también se ha visto objetos volantes no identificados con el anagrama de la H en la panza del objeto. O sea que hay casos investigados, por ejemplo, por JJ Benítez, que tienen visos de realidad, de autenticidad, y algunos hechos paranormales que han rodeado la vida de personas que han recibido cartas presuntamente humitas. También ahí tenemos algo anómalo que hay que investigar. El fenómeno Humo, como tantos otros dentro de la ufología, contiene elementos absurdos, extraños, anómalos, pero que por supuesto hay una parte, como bien indicáis, fraudulenta, en la que ha habido manipulación y en la que posiblemente, como por ejemplo el trabajo magnífico que ha hecho Manuel Carballá en su último libro dedicado a los expedientes secretos del CSIC, donde sí también la mano del CSIC ha estado detrás o ha utilizado el asunto Humo para determinadas cuestiones oscuras. Claro, evidentemente, y las pruebas que se han tenido que desclasificar se han desclasificado precisamente por la acción de su propio peso. Sí. Incluso a este psicólogo que mencionabas, a Carlos Berchet, sí, presentó una exposición muy buena, y desde luego las pruebas que presentó encima de la mesa fueron de alguna forma contundentes, pero insisto, pruebas que tiraban por tierra a estos distintos, digamos, pegados postizos que se adhirieron de una forma impresionante al tema Humo. Quizás hubiera una realidad subyacente, efectivamente, que pudiera ser la que evidentemente podría haber defendido Antonio y que fuera... Pero que después esta historia, con el transcurso de los años, de las décadas, pues se ha ido contaminando. Claro, efectivamente. Elementos... Eso es como todo. Como en todo. O sea, la contaminación sigue estando en todos sitios. Desde luego, Pedro, Moisés, si nuestro amigo Antonio Rivera, que seguirá siéndolo siempre, donde quiera que esté, defendía el caso Humo, en alguna de sus ramificaciones es porque algo de cierto habría, que era el motivo de mi exposición primera a la hora de... Que Rivera, por supuesto, ha sido un maestro dentro de esa temática del asunto Humo. Ahí están varias obras suyas y todo el legado que me enseñó en su casa de informes, de cartas, de fotografías, muchísimas cosas que eso si saliera a la luz sería increíble. Hubo muchísimas cosas relacionadas con Humo que yo creo que ni el propio Rivera se atrevió a difundir. Ajá. Fiel buscador de ese fenómeno tan impactante y de esa vida que ya es científicamente demostrable que evidentemente está ahí. Luego tendríamos que decodificar y esclarecer un poquito si esa vida que ya está demostrada tiene esa inteligencia, que es lo que prácticamente ahora el ser humano de alguna forma pues está buscando, ¿no? Vamos a escuchar, Moisés, otro trocito, hemos extraído otro pequeño corte de esa maravillosa entrevista que le hacías en el programa La Frontera de lo Desconocido, allí en Huelva. Él compartía, aunque con cierta reserva, y esto es muy curioso, que incluso el propio ser humano podría ser la creación de esa vida extraterrestre que existía o que posiblemente pudiera existir mucho antes del hombre, es decir, que nosotros fuéramos de alguna forma los hijos, entre comillas, de estos seres que supuestamente pues están coexistiendo desde mucho antes con la humanidad terrestre. Así lo compartía. Vamos a escuchar esa exposición que hacía el genial, el inolvidable Antonio Rivera. Creo que están aquí con una misión determinada y esa misión puede tener una extensión de siglos, es decir, no se reduce solamente a nuestra época. Incluso es más, incluso hay quien pretende que nosotros mismos, los seres humanos, somos el resultado de un experimento genético realizado en tiempos remotos por ellos. Por ejemplo, mi querido amigo el doctor Sitchin, Zechariah Sitchin, dice en la serie de sus libros sobre las crónicas terrestres, The Earth Chronicles, que somos el resultado de una mutación que se hizo con un primate ya existente en la Tierra alrededor de hace 300.000 años y de la cual procedemos nosotros. Es decir, esta mutación creó al Homo sapiens
porque los Anunnaki, que eran los visitantes a que se refiere Sitchin, necesitaban mano de obra. Y con ese fin crearon unos trabajadores, unos obreros que somos nosotros, y que después, en fin, alcanzaron un gran desarrollo, y los Anunnaki entonces enseñaron una serie de cosas que ellos no conocían: la organización social, la forma de gobernar, la creación de ciudades, etcétera. Quizás ahora ustedes, amigos oyentes, después de escuchar esta breve exposición de Antonio Rivera, en la que hace referencia a que supuestamente, posiblemente, haya un nexo de conexión entre el ser humano, su creación y la propia entidad extraterrestre, ustedes se pueden alarmar incluso, pero déjenme, y fuera de querer entrar en temas religiosos, porque entre otras cosas no es mi plato fuerte, permítanme que les diga que no les resulte de alguna forma estremecedor lo que Antonio ha comentado en este momento, porque les tengo que decir que, y estamos preparando un programa para próximamente emitirlo con una gran persona, un gran investigador, un biólogo especialista en el tema. Saben que recientemente, hace muy poquito tiempo, concretamente el año pasado, a principios del año pasado, la ciencia avanzaba casi en uno de sus puntos más álgidos, entraba directamente en el conocimiento de ese genoma humano. Y por lo tanto hubo una película posteriormente, aunque siempre está de aquella manera poner ejemplos filmográficos, pues que no sería, poco coherente el pensar que incluso el propio ser humano, conociendo esa cadencia del genoma humano, pudiera ser el propio creador de sí mismo, y eso lo ha demostrado la ciencia. Lo contraríamos en otro tipo de ideas que tuvieran mucho que ver con la política y con la acción de este genoma, que, insisto, lo trataremos dentro de muy poquito tiempo, porque creo que es el punto más trascendental de los que hasta ahora hemos tocado aquí en La Llave del Conocimiento. Una exposición bastante seria la que ha hecho Antonio Rivera. Moisés. Sí, bastante seria y con bastante verosimilitud. Tengamos en cuenta que incluso científicos como el bioquímico Francis Crick, descubridor de la estructura molecular del ADN, planteó esa misma posibilidad de que hubiésemos sido creados por una supercivilización extraterrestre mediante la ingeniería genética, algo que él llamó panespermia dirigida. O sea que no solo investigadores del fenómeno OVNI, como el también fallecido Andrea Faber-Kaiser y muchos otros, y como el que ha mencionado el propio Antonio Rivera, Zecharia Sitchin, pues ha defendido, sino que incluso hombres de ciencia, reconocidos hombres de ciencia, han planteado esa posibilidad, como hipótesis por supuesto, pero no deja de ser curiosa. Y si nos atenemos a esos contactos ancestrales con dioses, a los orígenes de la especie humana, según los libros sagrados, pues nos harían intuir esa posibilidad, remota posibilidad, pero nadie puede negarla. Seguimos aquí en La Llave del Conocimiento hoy con Moisés Garrido, una persona que conoció muy de lleno, muy de cerca al personaje que hoy estamos homenajeando en este su programa, en esta su casa, la sintonía de Onda Cero, La Llave del Conocimiento. Moisés, sabes que tenemos de alguna forma pues 3 claras generaciones que hemos hecho anteriormente en relación a ella, que hasta el día de hoy pues han dedicado su tiempo, la gran parte de su tiempo, a la investigación del fenómeno OVNI, a la investigación del fenómeno extraterrestre. Antonio evidentemente estaba, digamos, encuadrado dentro de esa primera y gran generación. Tú que eres de generaciones posteriores, ¿cuál piensas que es la diferencia básica, si es que la existe, entre la investigación OVNI que Rivera realizaba y la que ahora se lleva a cabo en lo que es la ufología actual? Bueno, pues yo supongo que por los medios que se tienen, ¿no? Antonio Rivera fue una persona que empezaba a hablar de estos temas en aquella época, que contaba con muy pocos medios, con muy poca información, y aún así, gracias a que conocía perfectamente el inglés, pues recibía documentación, informes, recortes de prensa, sobre todo de Estados Unidos. Y eso le hizo mantener correspondencia con otros pioneros de la investigación, tanto de Estados Unidos como de otros puntos de Europa. Los inicios siempre son dificultosos para todos, y hablar de ovnis en España en aquella época tuvo que ser realmente difícil. Ya nos lo ha comentado Antonio Rivera muchas veces, ¿no? Hablar de ovnis era que se te tomara de loco, ¿no? Por una persona no cuerda.
Después, hombre, la siguiente generación, la segunda generación de investigadores, surgida ya a finales de los años 60, principios de los 70, nombres que ya hemos mencionado antes, gente como J.J. Benítez, Julio Arca, Enrique de Vicente, pues ya tenían una base sobre la que trabajar. La hipótesis extraterrestre seguía siendo la única, la principal, todos la defendían, ¿no? Era raro el investigador ovni que en aquella época no defendía la hipótesis extraterrestre. Pero con el paso del tiempo, los investigadores que han surgido ya en la década de los 80, los que hemos surgido, yo empecé con estos temas en el año 82, tenía entonces 16 años, tengo ahora 35, los que pertenecemos a esa tercera generación, que ya también vamos para arriba en edad, pues teníamos mucha información, disponíamos de muchos datos, conocíamos los errores que habían caído en nuestros antecesores, por supuesto, no planteábamos las hipótesis de forma gratuita, íbamos hacia el terreno de forma más crítica, teníamos en cuenta nuevos postulados que iban surgiendo, como el tema que ya tratamos en aquel programa de la parafología, tenemos ese legado de gente como Jacques Vallée, como John Keel, y nos hemos interesado por muchas cuestiones y le hemos dado muchísima importancia a la tercera generación, sobre todo al factor humano, la importancia que tiene la psicología, la sociología, la parapsicología en todo esto de la ufología. La ufología no debe ser una disciplina aislada, tiene que ser una herramienta que tiene que coger información, datos, enseñanzas de muchas otras para poder llegar a alcanzar la posibilidad de saber qué hay, cuál es el verdadero trasfondo del fenómeno ovni. Y la ufología no es una pieza más de muchas que tiene como base el ser humano, la naturaleza, el universo, y yo creo que los investigadores de ahora, del recién comenzado siglo XXI, cuenta con muchísima información, gracias por supuesto al legado de grandes hombres como Antonio Rivera, ¿no? Pero el propio Antonio Rivera ha visto, por supuesto, en sus 50 años como investigador, una evolución en el fenómeno ovni. Él siempre ha aplaudido, digamos, la forma de enfocar el fenómeno ovni, la forma de trabajar de los jóvenes ufólogos. Le ha gustado mucho esa actitud escéptica, moderada, y esa actitud crítica, no crédula, y eso pues Antonio yo creo que se ha ido de esta vida convencido de que la ufología iba por buenos caminos gracias a las jóvenes generaciones que están comenzando, ¿no? Y yo creo que a todos esos jóvenes que ahora tienen 14, 15 años y que desean pues comenzar a estudiar este tema, a todos ellos decirles que se inicien, por supuesto, con los libros de Antonio Rivera, ¿no? Que las obras de Antonio Rivera son fundamentales, ¿no? Y hay que tener una buena base, una visión histórica de la problemática ovni, conocer cuáles fueron las líneas de investigación, las hipótesis y las conclusiones de aquellos pioneros de la ufología, y a través de Rivera, de sus obras, podemos adquirir un amplio conocimiento de todo ello. Y por supuesto que consigan como sea ese gran libro que fue El gran enigma de los platillos volantes. Sabias y estupendas palabras, desde luego. Cuando Antonio Rivera y los de su generación comenzaban sus pasos por esta disciplina, por este mundo de los locos, la verdad es que, como has dicho y como bien he dicho yo, sabias palabras, corrían otros tiempos. No se trataba de escribir por escribir, sino que había que buscar, había que escudriñar todo, porque todo prácticamente era ignorado. Y se atrevieron, amigos oyentes, a decir que algo entraba en nuestro espacio sin ser de alguna forma reconocido por nuestra ciencia, por nuestro campo de visión y lo que era reconocido como tal. Y después de un constante seguimiento, después de una constante investigación, después de muchos días de su vida, de estos investigadores, pues es cuando comienzan a funcionar sus plumas y a dejar escrito ese continuo camino de la observación detenida. De esos libros de Antonio Rivera, vosotros los ufólogos, Moisés, imagino que habréis aprendido muchísimo, y desde entonces también ha llovido mucho, lo cierto es así. Pero ¿tú crees, por ejemplo, que esos primeros libros sobre el fenómeno ovni habría que volver a leerlos, de alguna forma a interpretarlos, e incluso, ¿por qué no?, aceptarían incluso del propio Antonio Rivera obras suyas una modificación por el avance interpretativo, no por otra cosa, con el que ahora cuenta la ufología que tenemos? Hombre, la ufología afortunadamente va evolucionando. Ya hemos comentado de que
se le incorporan otras parcelas que son importantísimas para ahondar en este problema. Las obras de Rivera, lógicamente, se nota que estaban escritas en un tiempo en el que surgía el fenómeno OVNI, que surgía esa interpretación como moda de que se trataban de ser extraterrestres. Incluso en algunas primeras obras de Antonio Rivera no se habla de extraterrestres, sino de marcianos. Hay que tener en cuenta esa visión histórica de aquellos tiempos. Por eso digo, el avance de la interpretación que el ser humano hoy tiene. Sí, y por supuesto que no todo en aquellos pioneros pues era perfecto, lógicamente, pero hay que tener en cuenta que la investigación de aquella época, a diferencia de ahora, que estamos con internet y en un mundo de prisa, era una investigación muy exhaustiva, muy lenta, muy reflexiva, y eso es lo que deberíamos de aprender de aquellos primeros pioneros, ¿no? Esa investigación de días, de meses y de incluso años. Ahora, con las prisas, con las comunicaciones que tenemos, con las ganas de publicar rápidamente cosas en las revistas, pues a veces no acabamos bien las investigaciones y así tampoco es el camino adecuado, ¿no? Hay que aprender de aquellos primeros investigadores que iban... Sí, dime. Que además, de alguna forma, pues los investigadores de ahora, entre comillas, pues encuentran un camino que ya está labrado, ¿no? Claro. El comienzo es el nacimiento de algo, de cualquier tipo de disciplina, es lo que realmente entraña la polémica, y mucho más en los tiempos en los que corría Antonio Rivera voceando que posiblemente nos estuvieran visitando seres de otras no dimensiones, como ahora, por ejemplo, tú puedes barajar en la ufología, pero sí de otras, digamos, vidas o existencias que estuvieran, digamos, fuera de las fronteras de nuestro planeta. Hay que tener en cuenta el contexto en el que se inició aquella ufología, ¿no? De los años 50, las creencias que había en aquellos tiempos, lo que nos venía también de Estados Unidos, que por supuesto influía a Antonio Rivera, a gente como Eduardo Huerta, pues esas ideas influyeron, y en Estados Unidos, a partir del avistamiento de Kenneth Arnold, se comenzó a hablar de invasiones alienígenas, ¿no? Lo que sí me viene ahora a la cabeza, por todo lo que estamos diciendo, porque quizás Antonio Rivera se quedó un poco ya atrasado en algunas cuestiones, sobre todo en algunas teorías, ¿no? Porque él, como hemos dicho, seguía muy acérrimo a la hipótesis extraterrestre. Entonces, en algunos puntos se quedó estancado, a pesar de su visión de futuro y a pesar de que era un hombre adelantado a su tiempo. Él seguía defendiendo a capa y espada la hipótesis extraterrestre y no se interesó mucho por otra. Hubo un tiempo en que sí, por la teoría de los crononautas, pero vamos, la defendió muy poco tiempo, ¿no? Y me viene a la mente de que se haya dejado de lado en estos últimos años a Antonio Rivera, ¿no? Ya sabemos que económicamente ha tenido serios problemas, que no se le invitaba a congresos ni a reuniones, y él mismo me lo decía hace unos años en una emotiva carta que tengo aquí delante, y decía lo siguiente: ya estoy acostumbrado, Moisés, a que la gente se olvide de mí en congresos y publicaciones. Se ve que ser el padre de la ufología en España no es suficiente. O sea que hay que tener en cuenta que a pesar de sus achaques, él seguía gozando de una mente estupenda, de una memoria increíble, pero lamentablemente ha habido muchas personas que se han olvidado de él, y curiosamente están comenzando a recordarlo ahora después de muerto. Pues Moisés, lamentablemente eso es lo que suele ocurrir siempre, y además nadie es profeta en su tierra. Sí. ¿Cuál es el mejor consejo o recomendación, si prefieres, que Antonio te dio? Pues ser honesto, porcarte de cuerpo y alma a este tema, pero siempre buscando la verdad, alejarnos de todo lo que sea intereses oscuros, intereses crematísticos, ser honesto con uno mismo, y así uno lo es con los demás y lo es con el tema. Al margen de las teorías, al margen de las creencias que uno tenga sobre estos temas, ¿no? Antonio siempre lo que ha pretendido es que llevemos este tema hacia la ciencia, que intentemos que este tema llegue al mundo, a la gente de la calle, de la forma más respetable posible, para que todo el mundo sepa que esto de la ufología no es patraña, no es nada raro de gente
que no están cuerdas, sino todo lo contrario, que esto merece una investigación científica, que estamos ante un tema serio, ante un tema que el protagonista es el ser humano y que por tanto debe de enfrentarse a él, ¿no? Y Antonio Rivera siempre ha tratado de a las generaciones futuras transmitirle eso, ¿no? La seriedad que el tema se merece y que se transmita siempre con honestidad y siempre desde un punto de vista lo más objetivo posible. Y eso es lo que he pretendido yo en estos 19 años que llevo con estos temas, ¿no? Tratarlo seriamente, con honestidad, siempre desde un punto de vista crítico, pero siempre con la mente abierta. Él defendía aquella máxima de Aimé Michel, de su gran amigo Aimé Michel, el ufólogo francés, que decía que no hay que creer en nada, pero hay que estar abierto a todo, tener la mente abierta a todo, ¿sabes? Y eso es lo más importante que transmitió Antonio Rivera. Y supongo, Moisés, que hablaríais alguna vez de cómo sería esa vida fuera de este planeta. ¿Cómo se la imaginaba Antonio? Antonio Rivera me decía que por las noches miraba las estrellas y sentía como que ahí estaban sus orígenes. Antes hablamos de esa posibilidad de que nosotros fuéramos un producto de una civilización extraterrestre, y él yo creo que se murió con esa idea, y que ese punto de vista tan optimista que tenía en los últimos años, que a mí me extrañaba mucho, ¿no? Porque yo particularmente le tengo un terror tremendo a las enfermedades, o a llegar a esa edad en la que uno está con achaques y siempre con enfermedades. Pues no, yo creo que él estaba ya esperando la muerte, como que a raíz de ella podía ya alcanzar esos otros mundos, o quizás tener ya pleno conocimiento de lo que había ahí arriba. Eso fue lo que más en los últimos años me transmitió Antonio Rivera en las conversaciones y en las cartas que he tenido la oportunidad de tener con él. Ese era Antonio Rivera, amigos oyentes, fiel, incansable conocedor de todo lo que hoy se sigue explorando. Ha fallecido con 81 años y siempre miró el cielo con auténticos ojos de niño, de espíritu crítico, pero abierto. Nunca fue un extremista y siempre le encantaba escuchar a los demás. Ese es nuestro Antonio Rivera. Moisés, últimas palabras porque terminamos el programa. Recordar efectivamente que Antonio Rivera, las obras están ahí, están disponibles. Es muy posible que pronto, en unos meses, aparezca una nueva obra suya. En la última conversación telefónica que mantuve con él, como dije antes, a principio de verano, me comentó que estaba ultimando una obra dedicada a sus experiencias paranormales. Algo que ha vivido a lo largo de su vida, algo que no se había decidido a contar públicamente hasta ahora, pero que sin embargo algunos de nosotros ya nos venía confesando pues ciertos casos que él ha protagonizado relacionados con premoniciones, con experiencias del más allá, incluso con visitantes de dormitorio, ¿eh? Y yo creo que esa obra, pues que afortunadamente fue concluida por él antes de fallecer, está ya en la editorial, y como exclusiva para el programa, decir que llevará por título La Dimensión Perdida, y esperemos que muy pronto salga a la venta. Ojalá que así sea. Gracias, Moisés, por haber honrado hoy el nombre junto a nosotros y en general junto a todos los oyentes que le han respetado, le han querido y le han admirado, el nombre de Antonio Rivera, y ojalá que su espíritu permanezca en gente como tú, porque solo así conseguiremos que Antonio siga vivo, que nunca muera y que permanezca en nuestro recuerdo, y que sigamos aprendiendo de todo lo que en sus libros todavía sigue escondido. Moisés, muchas gracias. Gracias, Pedro, gracias, Claudio, por este merecidísimo homenaje a Antonio Rivera. Será hasta una próxima. Y yo, antes de despedirte ya completamente, pues sí quisiera decirte, y lo hablábamos fuera de antena, y ya es un adelanto, que ojalá este programa siga vivo el año que viene, porque cuando se cumpla, amigos oyentes, un año del fallecimiento del maestro Antonio Rivera, sí queremos hacer un programa especial nuevamente para honrar su nombre, para hacerle ese homenaje merecidísimo, con documentos, con tanto escritos como sonoros, que el propio Moisés nos aportará. Así lo hablábamos antes de micrófono y ahora lo confirmamos aquí en antena delante de todos ustedes, para que se conviertan ustedes de testigos de nuestra palabra, si es que este programa todavía sigue vivo. Pues sí, así lo haré.